Bueno, ahora vamos con las preguntas de repaso de los temas en general de hematología. Ok, entonces, primero vamos a empezar con anemia. ¿Qué es lo que se define como anemia? Se define como la presencia de un hematocrito de menos de 37% en mujeres y menos de 40% en hombres, o una hemoglobina que baje debajo de 12 en mujeres y menos de 13 en hombres. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte de hemoglobina para hacer el diagnóstico de una anemia? Sobre todo en bebés de 6 a 59 meses, cuando los niveles de hemoglobina desciendan debajo de 11, se considera anemia. De los 5 a los 11 años, debajo de 11,5. En los niños de 13 a 14 años, menos de 12. En hombres mayores de 15 años va a ser debajo de 13. En mujeres mayores de 15 años va a ser menor de 12 y gestantes menos de 11. Entonces, ¿cuál es la presentación clásica de una anemia? Generalmente van a presentar fatiga o disminución de la energía, intolerancia al frío, síntomas neurológicos, dependiendo del tipo de anemia que sea, palidez, líneas cutáneas, coiloniquia, que son uñas con una depresión que se asocia sobre todo a la anemia ferropénica, glositis, sobre todo en anemias ferropénica o megaloblástica, hipotensión ortostática cuando es por una hemorragia, ictericia cuando hay hemólisis, equimosis cuando hay trombocitopenia, telangiectasias y esplenomegalia. Generalmente varias van cambiando dependiendo del tipo de anemia que esté presentando el paciente. Con un volumen corpuscular medio bajo, que va a ser de menos de 80, ¿en qué debemos sospechar como la causa de la anemia? Sobre todo cuando tenemos un volumen corpuscular medio bajo, tenemos que pensar en que es por una deficiencia de hierro, por una talasemia o intoxicación por plomo, o también una anemia sideroblástica. Entonces, con un volumen corpuscular medio normal, o sea, de 80 a 100, ¿en qué deberíamos sospechar que es la causa de la anemia? Que sea por una hemorragia, porque hay hemólisis, o es una anemia por enfermedad crónica o por enfermedad renal crónica. Hipotiroidismo, hipopituitarismo. Entonces, con un volumen corpuscular medio alto, o sea, arriba de 100, ¿cuáles serían las causas que debemos sospechar de la anemia? Tendríamos que sospechar de una deficiencia de ácido fólico, que es vitamina B6, deficiencia de vitamina B12, ya sea también una enfermedad hepática o consumo de alcohol o un síndrome mielodisplásico. Entonces, ahora pasando específicamente a la anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué es la anemia por deficiencia de hierro? La causa más común de anemia va a ser la deficiencia de hierro, que va a ser la ferropenia. Entonces, aquí hay una reducción de las reservas férricas producida por una ingesta insuficiente de hierro o alteraciones en su absorción o por una pérdida sanguínea. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones con un mayor riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro? Sobre todo los lactantes, adolescentes, mujeres embarazadas o que están en lactancia, perimenopáusicas con un sangrado menstrual anormal, mayores de 65 años, los que tienen infección por Helicobacter pylori, sangrado intestinal, nivel socioeconómico bajo o pacientes veganos o vegetarianos. Entonces, ¿cuáles son los perfiles clásicos de los pacientes que desarrollan anemia ferropénica? Sobre todo niños que toman cantidades excesivas de leche entera de vaca, mujeres con menstruaciones abundantes o durante la gestación y varones que presenten un sangrado gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la reserva normal de hierro en el adulto? Generalmente, todas las personas adultas tienen una reserva de 2 a 5 gramos, un gramo en la forma de almacenamiento, el otro está sanguíneo. Entonces, ¿cuánto hierro se pierde durante el embarazo y el nacimiento? Esto es muy importante. Se pierde generalmente 1 gramo de hierro durante el embarazo y el nacimiento. Entonces, ¿cuál es la pérdida media de hierro durante la menstruación? O sea, cada ciclo menstrual, las mujeres suelen perder 22 miligramos de hierro en cada ciclo. Entonces, ¿dónde se absorbe el hierro específicamente? Se absorbe en el duodeno y esto es muy importante. Generalmente, dependiendo de lo que falte, es la parte afectada del tracto gastrointestinal, dependiendo del tipo de anemia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una anemia ferropénica? Aquí los pacientes presentan parestesias, ardor lingual, disfagia, pica, que es sobre todo esta em, como querer comer hielo o tierra, sobre todo en niños va a ser sobre todo querer comer hierro, digo hielo, que es la pagofagia. También pueden tener síndrome de piernas inquietas, glositis, estomatitis, queilitis angular, coiloniquia, esplenomegalia leve, desaceleración del crecimiento, déficit de atención y disminución de respuesta a estímulos sensoriales.
Entonces, ¿cuál es el estudio de elección y el más específico para determinar las reservas de hierro? Va a ser los niveles de ferritina, que generalmente en la ferritina es donde se almacena el hierro. Entonces, ¿qué niveles de ferritina nos darían el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro? Generalmente menos de 12 en mujeres y niños y menos de 20 en hombres. Entonces, si es menos de 12 en mujeres y niños, la ferritina podríamos hacer el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro y menos de 20 en hombres. Entonces, ¿cómo se esperaría encontrar la transferrina en una anemia ferropénica? Hay que recordar que la transferrina es la que transporta el hierro en la sangre. Cuando hay una disminución en las concentraciones de hierro, la transferrina se va a elevar porque intenta mover el hierro que quede restante, pero su saturación va a ser baja. Entonces, la saturación de transferrina, pues como no hay tanto hierro, va a estar disminuida, pero aumentan los niveles porque se intenta producir más transferrina para mover todo el poquito hierro que quede dentro del organismo. Entonces aumentan los niveles de transferrina, aunque su saturación es baja. Al igual que la ferritina, que son las reservas de hierro, van a estar bajas. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro? Se hace pues la tensión de hemosiderina con azul de Prusia de un aspirado de médula ósea. Entonces, este es el estándar de oro, pero pues no a todos los pacientes que tienen anemia, que es algo prácticamente común, no se les realiza porque es costoso, doloroso y se asocia a errores en la muestra, entonces puede ser clínico con los estudios de laboratorio, aunque el estándar de oro va a ser el aspirado de médula ósea con tinción para hemosiderina, que es el azul de Prusia. Entonces, ¿cómo se puede realizar el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro? Pues clínicamente tenemos que tener el hematocrito disminuido más una microcitosis. Hay que recordar que la anemia ferropénica, el volumen corpuscular medio va a estar disminuido, o sea, menos de 80, y que haya niveles bajos de ferritina, que son las reservas de hierro, menos de 12 en mujeres y menos de 20 en hombres. Entonces, ¿cómo se encontraría el perfil de hierro ya específicamente en un paciente con anemia ferropénica? Pues primero, los niveles de hierro en general bajos. La capacidad total de fijación de hierro va a estar disminuida, pues porque no hay hierro. La ferritina baja, que son las reservas, y la transferrina elevada, justo por esto que quieren intentar transportar el poquito hierro que queda, entonces aumentan. Y generalmente ese sería como veríamos los laboratorios de un perfil de hierro en un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué se suele encontrar en un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia por deficiencia de hierro? Vamos a encontrar microcitosis, o sea, los eritrocitos muy chiquitos, hipocromía, que se ven más blancos, anisocitosis, que son eritrocitos de diferentes tamaños, poiquilocitosis, que son formas anormales de los eritrocitos, como vemos en este frotis de sangre periférica. Generalmente se ven blancos, chiquitos, con formas anormales. Ese es como se vería un frotis de sangre periférica en un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿cuándo se considera que es una enfermedad por deficiencia de hierro y cuándo empieza ya a clasificarse como una anemia por deficiencia de hierro? Aquí depende de los niveles de hemoglobina. Entonces, cuando los niveles de ferritina están alterados, pero la hemoglobina sigue normal, lo consideramos como una enfermedad por deficiencia de hierro. Cuando ya se afecta la hemoglobina, o sea, tenemos niveles bajos de ferritina y además, o sea, disminuye la hemoglobina, ya se considera anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿en quiénes sí se hace tamizaje para anemia por deficiencia de hierro? Porque generalmente no es algo que se hace comúnmente, pero sí hay una población en la que sí está indicado hacer un tamizaje, que va a ser en niños sanos de 9 a 12 meses sin factores de riesgo. Y se utiliza la biometría hemática y la ferritina, generalmente en este grupo de edad porque tienen mayor riesgo de presentar esta deficiencia de hierro. Entonces, ¿en qué pacientes sí se da profilaxis con suplementos de hierro? Sobre todo a los bebés de 6 a 12 meses, sobre todo que sean productos de embarazo múltiple alimentados con leche de vaca o no reciben alimentos ricos en hierro después de los 6 meses, porque a los 6 meses los bebés tienen que empezar la lactación, entonces generalmente pueden tener estas deficiencias de hierro. Entonces, a estos bebés sí se les suplementa con hierro. También a las embarazadas, que es muy importante durante el embarazo porque también pueden presentar anemia, entonces a estas pacientes también se les dan profilaxis con suplementos de hierro. Entonces, ¿cuál es la dosis de hierro profiláctico que se les va a dar a las pacientes embarazadas? Se les da 60 miligramos al día
y se empieza después de las 20 semanas de gestación y se tiene que continuar durante los 3 meses postparte, son 60 miligramos. Entonces, ¿cuál es la dosis de hierro profiláctico que se da en los pacientes bebés de 6 a 12 meses? Va a ser 2 miligramos por kilogramo al día, dependiendo del peso del bebé. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ya establecido de una anemia por deficiencia de hierro? O sea, no la profilaxis, sino cuando ya hay diagnosticada una deficiencia. Reposición de hierro elemental de primera línea va a ser el sulfato ferroso o gluconato ferroso. Además, se tiene que suplementar con vitamina C porque aumenta la absorción del hierro. Entonces, en los niños la dosis de tratamiento ya va a ser de 3 a 6 miligramos por kilogramo día y se divide en una a 3 dosis. En adultos van a ser 180 miligramos a día dividido en 3 dosis. Y cuánto debe durar el tratamiento de reposición de hierro. Esto es muy importante porque suelen ser tratamientos pues muy largos. Entonces, depende de la edad del paciente. Entonces, si es una enfermedad por deficiencia de hierro, o sea que no está afectada la hemoglobina hasta el momento, el tratamiento solo se va a dar por 3 meses y ya. Si son menores de 5 años con una anemia establecida, se les empieza a dar la suplementación y se continúa 3 meses, hasta 3 meses después de que se normalizaron los niveles de hemoglobina. Entonces, si se tardaron 6 meses en normalizar los niveles de hemoglobina, pues se continúan otros 3 meses. Eso en caso en menores de 5 años. Y en los mayores de 5 años, aquí se continúa la suplementación el mismo tiempo que tardó en normalizar la hemoglobina. O sea, por ejemplo, si tardó 6 meses en normalizarse la hemoglobina, se le tiene que dejar otros 6 meses con el hierro, o sea, bueno, con la suplementación de hierro. Entonces, ¿cuándo se considera el uso de hierro parenteral en lugar del oral? Porque de primera línea va a ser pues los suplementos orales. Cuando haya una intolerancia grave al tratamiento oral, que haya un trastorno gastrointestinal que contraindique hierro oral y previsión de tratamiento insuficiente oral, que, o sea, que no, o sea, como que con el tratamiento oral no sea suficiente para la anemia del paciente. Entonces, cuando se empieza a considerar la transfusión de paquetes globulares, generalmente cuando ya hay una descompensación hemodinámica, cuando hay insuficiencia respiratoria, cuando se va a entrar a un procedimiento quirúrgico urgente con niños que tengan hemoglobina de menos de 5, niños con hemoglobina de 5 a 7, pero que además tengan desnutrición o sepsis o una hemorragia activa. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer citar al paciente con anemia? O sea, ¿cada cuánto van a hacer las revisiones? Depende de los niveles de hemoglobina. Entonces, si tenía una hemoglobina de menos de 8, se cita cada 7 días para ir viendo cómo va. Si tenía una hemoglobina de más de 8, entonces puede ser cada 30 días. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba para evaluar la respuesta al tratamiento? O sea, si el paciente está mejorando con la suplementación de hierro, pues van a ser los niveles de hemoglobina, que debe haber un aumento de 1 a 2 gramos sobre decilitro en el primer mes de tratamiento y si no ocurre este aumento de la hemoglobina, ya se puede enviar al paciente al segundo nivel. Entonces, ¿cuáles son las metas que queremos en las pruebas de laboratorio? Pues que la hemoglobina se normalice, que el hierro esté arriba de 300 en suero, la ferritina arriba de 30. Y generalmente estos hay que fijarse en el número 3, o sea, hierro más de 300, ferritina más de 30 y pues la hemoglobina en niveles normales. Entonces, ahora pasamos a la anemia por enfermedad crónica. Entonces, ¿qué son las anemias de enfermedad crónica? Este es un proceso anémico que generalmente puede ser de intensidad leve o moderada que acompaña a enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplásicas, o sea, las enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo se caracteriza una anemia por enfermedad crónica? Se caracteriza por una presencia de hierro abundante en el sistema retículo endotelial que está indisponible para los precursores eritroides. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de una anemia por enfermedad crónica? Pues se establece cuando el paciente presenta una anemia microcítica o normocítica con un nivel de ferritina normal o elevado. O sea que no es por una deficiencia de hierro que sea microcítica. Entonces, ¿cómo se encuentra el perfil de hierro en una anemia por enfermedad crónica? Hierro bajo en suero, o sea, es que no pueden utilizar el hierro que hay, pero la saturación de transferrina también es baja y va a haber niveles altos o normales de ferritina, o sea, las reservas están normales, pero por alguna razón en las enfermedades crónicas no se puede utilizar este hierro que sí hay.
Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una anemia por enfermedad crónica? Pues tiene una instalación lenta con pocos síntomas, suele ser dominado por las manifestaciones de la enfermedad crónica subyacente. Entonces, ¿cuál se cree que es la patogenia por lo que ocurre la enfermedad por enfermedad crónica? Pues tiene una importancia el papel de la epsidina, que va a ser inducible por interleucina 6 e interleucina 1, que disminuye la absorción de hierro en el intestino delgado e inhibe la liberación de hierro desde los macrófagos. Entonces, como que no se puede utilizar este hierro que está en las reservas cuando hay estos estados de inflamación crónica por estas enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la anemia por enfermedad crónica? Pues esto generalmente la mejoría solo puede obtenerse con el tratamiento de la enfermedad subyacente, o sea, tratando la enfermedad que ya tiene el paciente, es como puede ir mejorando esta anemia por enfermedad crónica. Los agentes eritropoyéticos pueden emplearse para reducir los requerimientos transfuncionales y pues mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahora pasando a la anemia sideroblástica. ¿Qué es la anemia sideroblástica? Pues este va a ser un trastorno hematológico producido por un defecto en la síntesis del grupo hemo, clasificada como que puede ser hereditaria, adquirida y o reversible. Entonces, ¿cuáles son los patrones hereditarios de la anemia sideroblástica? Generalmente puede ser recesiva ligada al cromosoma X, autosómica dominante o autosómica recesiva. Entonces, ¿cuáles son las causas de una anemia sideroblástica adquirida? O sea, ¿qué puede causar que desarrollen una anemia sideroblástica? Pues sobre todo quimioterapias, radiación o una mielodisplasia. Entonces, ¿cuáles son las causas de una anemia sideroblástica que es reversible? Puede ser por el etanol, la isoniazida, cicloserina, cloranfenicol, deficiencia de cobre o envenenamiento por mercurio. Pueden causar una anemia sideroblástica, pero que sí va a ser reversible. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia sideroblástica? Pues va a haber fatiga, debilidad, palpitaciones, acortamiento de la respiración, cefalea, irritabilidad, palidez, taquicardia, hepatoesplenomegalia, auscultación de un ruido S3, distensión yugular y estertores. Entonces, ¿cuáles son los datos de laboratorio que van a ser específicos para una anemia sideroblástica? Pues va a ser una anemia microcítica hipocrómica, si es hereditaria, o sea, si es una anemia sideroblástica hereditaria, vamos a verla como una anemia microcítica hipocrómica, pero esto va cambiando. Si es adquirida, puede ser normocítica o hasta macrocítica, bueno, megaloblástica, y elevación de niveles de hierro, disminución de transferrina con un aumento en su saturación, elevación de los niveles de ferritina, bilirrubina y la deshidrogenasa láctica y disminución de aptoglobina. Entonces, ¿cuáles son los datos en un frotis de sangre periférica en los pacientes que tienen anemia sideroblástica? O sea, ¿qué veríamos en un frotis de sangre periférica? Vamos a ver células dimórficas grandes y pequeñas con cuerpos de Pappenheimer o siderocitos cuando se hacen tinciones para hierro, que es con el azul de Prusia. Entonces, ¿qué se puede observar en un aspirado de médula ósea en anemia sideroblástica? Vamos a ver sideroblastos en anillo que representan el almacenamiento de hierro en las mitocondrias de los normoblastos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la anemia sideroblástica? Pues las formas hereditarias y las producidas por isoniazida, piracinamida y cicloserina pueden tratarse con la administración de altas dosis de vitamina B6, que es la piridoxina, y la disfunción orgánica por la sobrecarga férrica requerida de flebotomías periódicas, que sobre todo se indica cuando los niveles de hierro aumentan a más de 500 de forma sérica, y el uso de quelantes de hierro, o sea, para que se peguen al hierro y pues lo puedan eliminar, como la deferoxamina y deferacidox. Ok, entonces ahora anemia megaloblástica. Entonces, ¿cuáles son las características que distinguen una anemia megaloblástica de una no megaloblástica? O sea, ¿cómo podríamos diferenciarla? Generalmente, algo súper característico de una anemia megaloblástica van a ser los neutrófilos hipersegmentados, que se van a ver que generalmente suelen tener como tres núcleos, y aquí los vamos a ver de 5, 8. O sea, cuando veamos un neutrófilo hipersegmentado, hay que pensar que es una anemia megaloblástica. Y
también podemos ver plaquetas grandes en el extendido de sangre periférica. Entonces ven como las plaquetas grandes y los neutrófilos hipersegmentados. Entonces, ¿cuáles son los estudios adicionales que se deben solicitar en casos de anemia megaloblástica? Pues niveles de vitamina B12, niveles de homocisteína y ácido metilmalónico y niveles de folato, porque megaloblástica puede ser por deficiencias ya sea de B9, B12 u otras deficiencias. Entonces, ¿cuál es la principal causa de una anemia megaloblástica? Pues va a ser justo la deficiencia de vitamina B12 o folato B9. ¿Cuál suele ser la causa de una deficiencia de B12? Generalmente va a ser por alteraciones en la absorción o la secreción defectuosa de factor intrínseco, que ese se produce por las células parietales del estómago. Entonces, ¿qué puede causar una secreción defectuosa del factor intrínseco? Pues que haya una destrucción autoinmune de las células parietales gástricas, que aquí en este caso, si hubiera esta destrucción autoinmune, se consideraría una anemia perniciosa o por la remoción quirúrgica de las mismas, como si el paciente hubiera tenido una gastrectomía, pues ya no tiene estas células que produzcan el factor intrínseco y puede desarrollar la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que diferencian a una anemia megaloblástica por deficiencia de B12? B1 que es por una deficiencia de folato, o sea, B9. Las deficiencias de vitamina B12 se van a acompañar de un compromiso neurológico que precede a la aparición de la anemia. O sea, los pacientes primero presentan como estas alteraciones neurológicas y después ya se ve francamente la anemia o la macrocitosis, o sea, los eritrocitos grandes. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones tempranas de la deficiencia de vitamina B12? Pues van a ser estas manifestaciones neurológicas que sobre todo empiezan como parestesias. ¿Y cuáles son las manifestaciones de los estadios avanzados ya de la vitamina B12? Aquí va a haber trastornos de la marcha con pérdida de la percepción de la posición de las articulaciones, o sea, va a haber una degeneración medular combinada subaguda, confusión, pérdida de la memoria, arreflexia, delirio, demencia o depresión. Generalmente van a ser manifestaciones neurológicas. ¿Cuál es el requerimiento diario normal de vitamina B12? Tiene que ser de 2 a 5 microgramos al día. Entonces, ¿cuántas son las reservas hepáticas que tiene una persona normal de vitamina B12 y cuándo se puede empezar a manifestar una deficiencia si es que se agotaran estas reservas? Sobre todo las reservas son de 2 a 5 miligramos hepáticas, ahí de cualquier persona en el hígado, entonces las manifestaciones pueden tomar años en desarrollarse, pero es más rápido presentar la anemia si la causa es por una mala absorción. Entonces, generalmente este es el caso de los pacientes que son veganos y no se suplementan con la vitamina B12, pues aproximadamente como en 5 años se acaban las reservas de hierro, entonces se empiezan a presentar los síntomas de la anemia megaloblástica, generalmente si es que no toman los suplementos. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con un mayor riesgo de presentar anemia megaloblástica? Pues los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, generalmente por esta autoinmunidad, que pueden tener esta anemia perniciosa, enfermedad de Graves y Addison, tiroiditis de Hashimoto, hipoparatiroidismo primario, insuficiencia ovárica primaria, miastenia gravis, vitiligo, cáncer gástrico. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de una deficiencia de folato si es que la anemia es por una deficiencia de B9? Puede ser causada por una nutrición precaria, con alcoholismo, malabsorción, que haya una enfermedad yeyunal o aumento en los requerimientos como embarazo, diálisis o una anemia hemolítica. Entonces, ¿qué fármacos se han asociado con una deficiencia de folatos? Sobre todo los anticonvulsivos y los anticonceptivos orales pueden generar estas deficiencias de folato. Entonces, ¿cuál es la principal causa de deficiencia de folato en la etapa pediátrica? O sea, en los niños va a ser sobre todo por desnutrición de tercer grado. Entonces, ¿qué manifestaciones se pueden presentar en una anemia por deficiencia de folato? Aquí vamos a tener síndrome anémico, más glositis, esplenomegalia y hepatomegalia. O sea, generalmente esto no, o sea, es más común las manifestaciones neurológicas cuando hay deficiencia de B9, de B12, y aquí va a haber más glositis, esplenomegalia y hepatomegalia cuando hay deficiencias de B9. Entonces, ¿cuándo ocurre la normalización de la vitamina B12 o folato después de iniciar su suplementación parenteral? La normalización completa ocurre en 2 a 3 días y el conteo reticulocitario alcanza su máximo en 4 a 10 días de que se inició la suplementación. Entonces, ¿cuánto es la dosis de vitamina B12 para el tratamiento de la anemia?
se tienen que dar 1000 microgramos al día por 1 a 2 semanas y luego se dan 1000 microgramos por semana por 4 semanas y se tiene que tener un mantenimiento que puede ser intramuscular de 100 o 1000 microgramos por el resto de la vida. O sea, si un paciente ya tuvo deficiencia por vitamina B12, igual dependiendo de las causas de esta deficiencia, los pacientes ya se tienen que quedar con el suplemento de vitamina B12 por el resto de su vida. ¿Cuánto es la dosis de folato para el tratamiento de la anemia? Va a ser 1 miligramo al día, o sea, son dosis altas de folato, no tan altas, pero más altas que el consumo normal que debería ser. Entonces ahora pasando a la anemia plásica, ¿qué es una anemia plásica? Es un grupo de desórdenes caracterizados por pancitopenia y causados por insuficiencia de la médula ósea, que puede ser adquirida o por asociación familiar, o sea, hereditario. Entonces, ¿a qué se asocia una anemia aplásica adquirida? Generalmente se asocia con agentes físicos y químicos, ya sean infecciones víricas o micobacterias y otras causas misceláneas. Entonces, ¿a qué se asocia la anemia plásica familiar? Se asocia a la pancitopenia constitucional de Fanconi, el síndrome de Schwarzman-Diamond, que es una insuficiencia pancreática en niños, y un defecto hereditario en la captación celular de folato. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia plásica? El 90% de los casos en realidad van a ser idiopáticos, o sea que no se conoce la causa de la anemia. ¿Cuál es la epidemiología de la anemia plásica? Pues sobre todo en individuos de más de 60 años de edad y tiene un segundo pico de a los 15 a 25 años de edad. Entonces un pico bimodal que se da en mayores de 60 años y en pacientes jóvenes entre 15 a 25 años. Entonces, en la Ciudad de México hay una incidencia de 4.8 casos nuevos por cada millón de habitantes al año entre los menores de 15 años y hay 4.1 de casos nuevos en los mayores de 15 años. Entonces, ¿cuál suele ser la presentación clínica de la anemia plásica? Pues va a haber pues, síntomas generales de anemia como palidez, equimosis, petequias y fiebre. El sangrado anormal es el motivo de consulta más frecuente. También se presenta fatiga, acortamiento de la respiración, angina, menorragia, moretones, epistaxis, fiebre y faringitis porque la médula ósea pues no está funcionando, o sea, no está produciendo em, ninguna célula. Entonces, ¿cuáles son los datos de la exploración física que nos pueden indicar o como acercar al diagnóstico de anemia plásica? Pues van a presentar los pacientes palidez, equimosis, petequias, hemorragia retiniana, ulceraciones en la boca y la lengua y un soplo sistólico. Entonces, ¿cuál es la causa congénita de una anemia plásica? Sobre todo la anemia de Fanconi, que es una entidad autosómica recesiva que se manifiesta al nacimiento con alteraciones estructurales, que puede ser aplasia o hipoplasia radial, aplasia de los pulgares, malformaciones renales en morfología o, bueno, y localización. Y las alteraciones hematológicas, además de talla baja y pigmentación cutánea, pueden encontrarse de forma más tardía en la anemia de Fanconi. Entonces, ¿cuál es el objetivo crítico en caso de una anemia plásica? Pues es la distinción entre las formas de intensidad moderada y severa. Entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico definitivo? Aquí sí se requiere la obtención de una biopsia de médula ósea que demuestre la hipocelularidad y la ausencia de una anormalidad cromosómica que es común en síndromes mielodisplásicos. Entonces, ¿qué se tiene que descartar antes de realizar una biopsia de médula ósea? Pues se tienen que descartar cualquier otra causa de anemia, ya sea deficiencia de hierro, deficiencia de B12 o deficiencia de B9 antes de hacer el diagnóstico, bueno, para hacer la biopsia de una anemia plásica. Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? Se tiene que solicitar hemograma completo con diferencial y conteo reticulocitario, serología para los virus de la hepatitis B y C y un ataque abdominal para investigar si hay presencia de esplenomegalia. En la población pediátrica además tenemos que pedir hemotipo, pruebas de función hepática, examen general de orina, serología para VIH, para Epstein-Barr, parvovirus y citomegalovirus y detección de hemoglobina F. Entonces, ¿cuál es la recomendación en todos los pacientes con anemia plásica? En todos se recomienda la hospitalización y referencia a hematología para la obtención de un aspirado y biopsia de médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues es el trasplante halogénico de médula ósea, que se llega a una recuperación completa en más del 80% de los casos con un donador compatible, o el tratamiento inmunosupresor con inmunoglobulina antitimocito
con o sin ciclosporina, que tiene una respuesta de 60-80% de los casos, solo si el paciente no es candidato a trasplante, ya sea por edad o si no se encuentra un donador, pero el de primera elección va a ser un trasplante halogénico de médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento suplementario de la anemia plástica? Se pueden hacer transfusión de paquetes globulares y plaquetas y la prevención de las infecciones. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad de las anemias aplásicas? El diagnóstico tiene una mortalidad del 60% en los 6 meses siguientes y va a ser generalmente por infecciones o pues sangrados profusos. La mortalidad al año sin tratamiento es del 80-90%. Entonces, ¿cuál es el problema a largo plazo más común de la anemia plástica? La trombocitopenia. ¿Cuáles son otras complicaciones que pueden presentar los pacientes con anemia plástica? Pueden tener desórdenes hematológicos clonales tardíos como hemoglobinuria paroxística nocturna, mielodisplasia o leucemia mielocítica aguda. ¿A qué edad hay mayor incidencia de enfermedad de injerto contrahospedero? Hay una mayor incidencia en mayores de 30 años. Entonces, ahora pasando a la anemia hemolítica. ¿Qué es la anemia hemolítica? Pues es una destrucción de los eritrocitos que puede asociarse con el hallazgo de un aumento en los niveles de bilirrubina, ya sea no conjugada, conteo reticulocitario y deshidrogenasa láctica, que son lo que se secreta cuando se rompen los eritrocitos. Entonces, ¿cuáles son los dos lugares en donde puede ocurrir la hemólisis? Puede ser extravascular o intravascular. Entonces, ¿en qué se basa la destrucción extravascular de los eritrocitos? Aquí los eritrocitos van a ser opsonizados y son fagocitados por las células del sistema retículo endotelial en el hígado y el vaso, donde la hemoglobina es fragmentada. Y el hierro se almacena o se recicla en la médula ósea, mientras que el grupo hemo se va a degradar a bilirrubina. También incluye las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes y la secundaria a crioaglutininas. Entonces, ¿cómo es el cuadro de presentación de una anemia hemolítica por destrucción extravascular? Va a haber una elevación de los niveles de deshidrogenasa láctica y de la bilirrubina indirecta y el conteo reticulocitario, porque la médula empieza a tratar de sacar eritrocitos, pero son inmaduros por esta destrucción acelerada. Entonces va a haber esferocitos en el extendido de sangre periférica y positividad en la prueba de Coombs en caso de ser secundaria a producción de anticuerpos IgG. Entonces, ¿en qué patologías se suele presentar la hemólisis intravascular? Ocurre sobre todo en casos de hemoglobinuria paroxística nocturna, hemoglobinuria paroxística fría, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cuál es el cuadro de presentación de una anemia hemolítica por destrucción intravascular? Va a haber hemoglobinuria, aumento del conteo reticulocitario, esquistocitos en el extendido de sangre periférica, aumento de los niveles de deshidrogenasa láctica y bilirrubina indirecta y descenso de los niveles de aptoglobina. Si la prueba de Coombs es positiva, se debe sospechar de hemoglobinuria paroxística fría. Em, y bueno, ahora pasando a talasemia. ¿Qué es la talasemia? Es un conjunto de trastornos congénitos, generalmente van a ser heredados de forma autosómica recesiva, caracterizado por la deficiencia de la síntesis de una o más de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, y en la mayoría la deficiencia de globina va a ser cuantitativa, o sea que no hay suficiente cantidad, pero estructuralmente van a ser normales. Entonces, como tal, la estructura es normal, o sea, sí funciona, pero la cantidad es reducida. ¿Cuáles son las consecuencias de las deficiencias de cadenas de globina complementarias? En la ausencia de las globinas, las otras van a ser agregadas, entonces se van a precipitar en el citoplasma, dañando las membranas celulares y llevan a la destrucción corpuscular prematura. Entonces, ¿cuáles son las características comunes de los síndromes talasémicos? Hay hematopoiesis inefectiva y hemólisis que produce anemia. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de los síndromes talasémicos? Es el trastorno genético más común a nivel mundial, representa el 3 al 5%, tiene una mayor prevalencia en afroamericanos, personas de ascendencia italiana o griega y habitantes del sudeste asiático. Entonces, vamos a tener dos tipos de talasemias. Bueno, generalmente vamos a tener la beta talasemia. ¿Y qué es la beta talasemia? La beta talasemia resulta de un exceso de globinas alfa
O sea, la beta talasemia se dice cuando no hay ese tipo de cadenas. Entonces no vamos a tener globinas beta, solo vamos a tener globinas alfa, que todas estas llevan a la formación de tetrámeros de globina alfa que se acumulan en el eritroblasto. Entonces, ¿cuál es el defecto genético que se suele encontrar en una beta talasemia? La mayoría de los casos es el resultado de una dilución génica en el cromosoma 11. Entonces, la beta talasemia, que es la deficiencia de las globinas beta, va a ser por una deleción en el cromosoma 11. Y que es la alfa talasemia, ahora es al revés, va a haber una deficiencia de globinas alfa, entonces va a haber un exceso de globinas beta que llevan a la formación de tetrámeros de globina beta que se denomina hemoglobina H. O sea, cuando hay aumento de los tetrámeros de globina beta, se denomina como hemoglobina H. Entonces, ¿cuál es el defecto genético que se encuentra en la alfa talasemia? La mayoría de los casos son por sustituciones de nucleótido o de lesiones génicas en el cromosoma 16. Entonces aquí hay que recordar que la beta talasemia es por una deleción en el cromosoma 11 y la alfa talasemia es por una deleción o sustitución de nucleótido en el cromosoma 16. Entonces beta talasemia cromosoma 11, alfa talasemia cromosoma 16. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar? Generalmente depende del fenotipo que puede ser mayor, intermedia, menor y silente. Entonces, ¿cuál suele ser el motivo de consulta de los pacientes con talasemia? O sea, ¿cuál suele ser la principal causa por la que van al hospital? Generalmente va a ser por el síndrome anémico, se van a presentar cansancio, intolerancia al ejercicio, pueden presentar dolor abdominal por el hiperesplenismo o un infarto esplénico o en el cuadrante superior derecho con colelitiasis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que suelen presentarse en las talasemias? Va a haber palidez, falla del medro, ingesta inadecuada, esplenomegalia, ictericia por esta destrucción, hiperplasia maxilar y maloclusión dentaria que son causadas por la hiperplasia eritroide, colelitiasis, soplo sistólico o fracturas patológicas. Entonces, ¿cómo suele ser la anemia en casos de talasemia? Suele ser microcítica e hipocrómica, o sea, van a ser eritrocitos chiquitos y blancos porque no tienen hemoglobina. Entonces, ¿cómo se puede confirmar el diagnóstico de las talasemias? El diagnóstico se puede confirmar con la electroforesis de la hemoglobina. Entonces, ¿qué debe incluir el abordaje diagnóstico? Tenemos que hacer un hemograma, hematocrito extendido de sangre periférica, ferritina, transferrina, bilirrubina, electroforesis de la hemoglobina, determinaciones urinarias de urobilina y urobilinógeno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento primario de una talasemia dependiente de transfusiones? Pues la terapia transfuncional, que generalmente se da cuando la hemoglobina desciende a menos de 7 y la meta es que esté arriba de 9,3 y se van a dar estas transfusiones a dosis de 15 mililitros por kilogramo cada 3 a 5 semanas. Entonces, también se puede hacer una esplenectomía que tiene que ser precedida de vacunación antineumocócica por todos los microorganismos encapsulados si vas a quitar el vaso. Quelación de hierro, o sea, se puede dar de feroxamina con o sin dosis bajas de ácido ascórbico y trasplante de médula ósea. Entonces, ¿cuándo no se requieren transfusiones crónicas en casos de talasemia? Sobre todo en pacientes que tengan talasemias intermedias, que pueden mantener los niveles de hemoglobina arriba de 7,5, suelen no requerir las transfusiones crónicas. Entonces, el tratamiento depende generalmente de los niveles de hemoglobina, que es de que el paciente tenga una deficiencia grave o no. Entonces, menos de 7 ya se dan las terapias de transfusión o se puede considerar la esplenectomía o la quelación de hierro y generalmente si el paciente suele ser estable con niveles de más de 7,5 no suele requerir las transfusiones. Ahora pasando a la drepanocitosis, ¿qué es la drepanocitosis? Que también se conoce como anemia de células falciformes, es una enfermedad eritrocitaria causada por una mutación autosómica recesiva de un gen único en la cadena de beta-globina, que aquí la mutación va a ser una sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la hemoglobina adulta. Entonces, que generalmente la hemoglobina adulta es la hemoglobina A, que produce una forma mutante llamada hemoglobina falciforme o hemoglobina S. Entonces, generalmente es por esta hemoglobina mutante. Entonces, ¿qué son los drepanocitos? Que son los característicos de la drepanocitosis o las células falciformes. Son eritrocitos anormales que van a adquirir esta forma de hoz
en el frotis. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la anemia de células falciformes? Generalmente es una de las enfermedades hereditarias más frecuentes del mundo. Predominan los grupos étnicos como las poblaciones africanas y afroamericanas. ¿Contra qué enfermedad suele proteger la enfermedad de células falciformes? Generalmente tiene un efecto protector contra la malaria. ¿Qué anormalidades puede causar una hemoglobina S, que es la hemoglobina falciforme? Generalmente da propiedades anormales a los eritrocitos, entonces aquí se destruyen fácilmente y su forma de hoz puede interrumpir el flujo sanguíneo, o sea, se pueden quedar atorados. También provoca la separación de la membrana eritrocitaria y separación del citoesqueleto proteico que lleva a la exposición de los epítopes proteicos transmembranales, entonces va a causar una deshidratación celular, daño oxidativo, aumento de adherencia a células endoteliales, estado de inflamación y hemólisis crónica. Si ante esta hemoglobina glutante, digamos que se empieza a condensar de un solo lado, causando que el eritrocito tome esta forma de hoz. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones agudas de la drepanocitosis? Va a haber dolor y fiebre por la formación de drepanocitos en la vasculatura pulmonar, crisis dolorosas que pueden causar infartos óseos, generalmente porque estos drepanocitos se atoran en los capilares y pues obstruyen el flujo sanguíneo, infección, dactilitis, secuestro esplénico, accidente cerebrovascular, colecistitis, pérdida de la visión, priapismo, crisis aplásicas por infecciones víricas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones crónicas de la drepanocitosis? Va a haber cansancio excesivo, fatigabilidad, dolor en espalda y caderas, retraso en el crecimiento, ictericia y palidez, trastornos visuales, que se ve la percepción de cuerpos flotantes, retinopatía proliferativa o hemorragia retiniana, hepatomegalia o esplenomegalia, cardiomegalia con precordio hiperdinámico, úlceras en las piernas, deformidades óseas u orina clara, que es una alteración en la capacidad de concentración de la orina. Entonces, cuando se empiezan a presentar los síntomas en el periodo neonatal, generalmente los neonatos suelen encontrarse asintomáticos y las manifestaciones generalmente aparecen cuando disminuye los niveles de hemoglobina fetal, que es la hemoglobina F, a los 4 a 6 meses de edad. Entonces, el debut va a ser entre los 6 y los 12 meses, que ya se sustituye esta hemoglobina fetal por la hemoglobina A, y es cuando empiezan las manifestaciones. Entonces, ¿cuál es el manejo de los niños que son diagnosticados con esta anemia de células falciformes? Se tienen que vacunar contra influenza y polisacárido meningococo y profilaxis con penicilina desde los 2 meses a los 5 años. Se tiene que tomar la temperatura corporal y vigilancia de manifestaciones que indiquen la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico después de la positividad en el tamizaje neonatal? Aquí igual como es una afectación de la hemoglobina, se tiene que hacer una electroforesis de hemoglobina complementado con hemograma, conteo reticulocitario y un extendido de sangre periférica. ¿Cuál es el manejo inicial de los episodios agudos de drepanocitosis? Se tiene que hacer una rehidratación. Las formas leves se puede hacer por reposición oral, mientras que las severas requieren manejo del estado de choque con soluciones isotónicas. Entonces, ¿cuándo están indicadas las transfusiones sanguíneas en casos de drepanocitosis? Sobre todo en caso de exacerbaciones anémicas agudas, después de un episodio que amenazó la vida, ya sea por un accidente cerebrovascular, síndrome torácico agudo o una crisis esplénica, o antes de procedimientos de riesgo elevado como una cirugía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo de la drepanocitosis? Va a ser el trasplante de médula ósea para que así puedan generar esta nueva hemoglobina y ya no tengan esta hemoglobina mutante, pero su uso es infrecuente por la ausencia de donadores. Entonces, ¿cuál es la expectativa de vida si es que no se realiza un trasplante de médula ósea? Va a ser hasta los 42 años en hombres y 48 años en mujeres. Entonces, ahora pasando a la esferocitosis hereditaria. ¿Qué es la esferocitosis hereditaria? Es un trastorno de agrupamiento familiar caracterizado por hemólisis con heterogenicidad clínica marcada, o sea, va a haber una anemia hemolítica hereditaria más frecuente en México, que el 75% va a ser autosómica dominante. Entonces, ¿cuál es el origen de la hemólisis en la esferocitosis hereditaria? Es por anormalidades en las proteínas membranales eritrocitarias, digamos que son más aguaditas,
que sobre todo es por mutaciones en la espectrina alfa, espectrina B, anquirina, banda 3 o proteína 4.2. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con esferocitosis hereditaria? Va a ser un síndrome anémico de intensidad variable, ictericia recurrente con o sin esplenomegalia porque hay una hemólisis y raramente puede presentarse ulceración cutánea, gota, dermatitis crónica de las piernas, cardiomiopatía, disfunción de la médula espinal, trastornos de movimiento o hematopoiesis extramedular. Entonces, ¿cuáles son las características de la esferocitosis en el hemograma? Va a ser una anemia con elevación de la concentración corpuscular media de hemoglobina, o sea, se van a ver muy no van a tener como el centrito un poco más blanco, sino se van a ver todos del mismo color, más reticulocitosis e hiperbilirrubinemia no conjugada. ¿Cómo debe ser el abordaje diagnóstico de la esferocitosis hereditaria? Hay que interrogar antecedentes familiares, antecedentes personales de que hayan tenido ictericia neonatal o tengan ictericia recurrente, exsanguinotransfusión, hemotransfusión y o esplenomegalia. Entonces, los esferocitos ven así como bolitas en el frotis de sangre periférica, todos redondos y pues muy morados. Entonces se tiene que hacer para el diagnóstico la prueba de fragilidad osmótica con cloruro de sodio en sangre incubada y la evaluación del extendido de sangre periférica. Entonces se van a ver esferocitos sin la palidez central, que es lo normal en los eritrocitos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de soporte de las formas moderadas o graves? Se tiene que administrar ácido fólico, que generalmente van a ser 2.5 miligramos al día en menores de 5 años y 5 miligramos al día en mayores de 5 años. O sea, vamos a dar dosis altas de ácido fólico, además de transfusión de concentrados eritrocitarios dependiendo del contexto del paciente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la transfusión? Pues que sea una anemia sintomática acompañada por infecciones, crisis aplásica, esferocitosis hereditaria en gestantes y cuando está indicada realizar una esplenectomía. Generalmente las esplenectomías se tienen que realizar solo cuando los bebés sean mayores de 6 años en presentaciones moderadas o graves o con litiasis vesicular sintomática se puede hacer una esplenectomía. Entonces, si los bebés son diagnosticados, se tienen que quedar en tratamiento de soporte hasta que cumplan los 6 años y se les pueda realizar la esplenectomía. Entonces, el tratamiento de soporte va a ser con dosis altas de ácido fólico y si se requieren las transfusiones de concentrados eritrocitarios y hasta los 6 años se les puede realizar su esplenectomía. Entonces, 2 semanas antes de realizar la esplenectomía se tiene que administrar contra los microorganismos, bueno, las inmunizaciones contra los microorganismos encapsulados, sobre todo neumococo, meningococo, hemófilos, influenza tipo B. Entonces estaba pasando a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es esta deficiencia? Es un grupo de trastornos que van a ser de herencia ligada al cromosoma X, en la que los eritrocitos son susceptibles a la hemólisis inducida por estrés oxidativo, sobre todo por infecciones, consumo de habas, medicamentos, infarto al miocardio o cetoacidosis diabética. Entonces, ¿en qué poblaciones es más frecuente la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Sobre todo en poblaciones africanas, de Medio Oriente, mediterráneas y asiáticas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría van a ser asintomáticas a lo largo de la vida, pero pueden tener estas crisis hemolíticas agudas y o ictericia neonatal severa. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de laboratorio en caso de deficiencia de glucosa 6-fosfato? Va a ser una anemia hemolítica, no esferocítica y negativa a antiglobulinas, o sea que se pueden ver las células mordidas en el extendido de sangre periférica después de la exposición a condición oxidante, o sea, como no pueden resistir el estrés oxidativo, es más fácil que se rompa solo cuando haya estados de que aumente el estrés oxidativo que presentan estas crisis anémicas. Entonces, ¿cuáles son algunos medicamentos que pueden causar estas crisis oxidantes en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato? Generalmente la primaquina, dapsona, sulfonamidas, nitrofurantoína, quinolonas, ácido acetil salicílico, flutamida y vitamina K pueden aumentar estas crisis oxidantes en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿cuál es el estudio de escrutinio? Aquí pues se tiene que hacer la prueba de la mancha fluorescente semicuantitativa. ¿Cuál es el estudio confirmatorio? O sea, de escrutinio tenemos la prueba de mancha fluorescente semicuantitativa y el que confirma sí o sí la deficiencia de glucosa 6-fosfato pues es un análisis cuantitativo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Entonces, ¿cuándo se deben obtener las pruebas para el diagnóstico? Se deben obtener 2 semanas después de una crisis hemolítica, transfusión o tratamiento de ictericia neonatal para evitar que haya falsos negativos. Entonces, después de que pase estas crisis de estrés oxidativo, esperamos para que se recupere y así hacer el diagnóstico. Entonces, ahora la anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es la causa principal de la anemia hemolítica autoinmune? Es causada por la hemólisis inducida por anticuerpos, o sea que va a haber una destrucción prematura de los eritrocitos circulantes que generalmente suele ser idiopática, aunque se puede asociar después de infecciones, trastornos linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes y algunos fármacos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones típicas de una anemia hemolítica autoinmune? Pues van a presentar igual fatiga, disnea, malestar, deslumbramiento, mareo, sensación de calor o frío con escalofríos, plenitud abdominal que puede ser por la esplenomegalia, ictericia, coliura, palidez, taquicardia, palpitaciones, soplos sistólicos y ocasionalmente insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos que se reconocen dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes? Vamos a tener lo que se conoce como enfermedad caliente y enfermedad fría, que depende de dos tipos de anticuerpos diferentes. Entonces, ¿en qué se basa la anemia hemolítica autoinmune caliente? Esta es la mayoría de los casos, el 50-70%, y esta es muy importante que es mediada por los anticuerpos IgG y el complemento, sobre todo C3d o ambos. Entonces, IgG va a ser para la de anticuerpos calientes. ¿Y cuáles son las características del frotes de una anemia autoinmune caliente? Presencia de esferocitos y los eritrocitos fagocitados van a ser secuestrados en el vaso, por eso los pacientes pueden tener esplenomegalia. ¿En quiénes se presenta con más frecuencia la anemia hemolítica autoinmune caliente y cuáles son las manifestaciones? Típicamente se presenta en mayores de 50 años en una forma aguda, o sea, puede ser una anemia de instauración rápida, dolor abdominal lumbar o crónica, o sea, un inicio gradual con fiebre e ictericia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes? Pues esta sí responde al tratamiento con corticoides. Entonces, ¿cuáles son las causas subyacentes que pueden generar estas anticuerpos calientes? Pueden ser desórdenes linfoproliferativos como un linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, linfomas linfocíticos o hemoglobinuria de Waldenström. Entonces, también puede ser causado por enfermedades autoinmunes como lupus, infección de VIH o fármacos como cladribina o fludarabina. Entonces, ahora pasando en qué se basa la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, es una enfermedad crónica causada por aglutininas frías, que va a ser del 16 al 32% de los casos. Entonces, aquí va a haber solo una destrucción eritrocitaria inducida por el frío, que se da sobre todo a temperaturas de 0 a 18 grados, es cuando ocurre esta hemólisis. Y esta, o sea, los anticuerpos fríos van a ser por IgM y el complemento que va a ser C3d. Entonces, anticuerpos calientes IgG, anticuerpos fríos IgM. ¿Cuáles son las características del frotis sanguíneo de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos? Va a ser presencia de agregados eritrocitarios y los títulos de crioaglutinina suelen ser muy altos. Entonces, ¿en qué pacientes es más frecuente que se presenten estos anticuerpos fríos? ¿Y cuáles son las manifestaciones? Igual va a ser en mayores de 50 años con episodios de coliuria, ictericia y acrocianosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la anemia hemolítica autoinmune fría? A veces se resuelve solo evitando el frío, o sea, no estar a temperaturas de 0 a 18 grados, y se tiene que investigar el diagnóstico de un linfoma de células B para determinar un tratamiento específico. Y en esta, a diferencia de los anticuerpos calientes, los corticoides no funcionan. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas subyacentes de una anemia hemolítica autoinmune fría secundaria? Pues puede ser por infecciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, micoplasma pneumoniae, parotiditis, síndromes linfoproliferativos como linfoma no Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica o linfomas linfocíticos o fármacos como alfa-metildopa, dosis altas de penicilina, cefalosporinas de segunda y tercera generación. Entonces, ¿cuál es la causa de la hemoglobinuria paroxística fría? Esta solo es en el 1% de los casos y está causado por anticuerpos IgG que se llaman de Donat-Landsteiner. ¿Y cuáles son los hallazgos paraclínicos específicos de la anemia hemolítica autoinmune? Aquí vamos a ver una anemia que sí va a tener elevación de reticulocitos, pero como se están destruyendo, la médula empieza a sacar reticulocitos en ausencia de hemorragia
positividad para la prueba de antiglobulina, o sea, del CUMS, directo y esferocitosis o agregados esferocitarios en el frotis de sangre periférica. ¿Cuál es el tratamiento inicial en casos de anemias hemolíticas autoinmunes? Se pueden dar corticoides como prednisona o metilprednisolona. ¿Y cuándo se considera realizar una esplenectomía? Cuando el tratamiento con corticoides no está funcionando, se considera hacer la esplenectomía para evitar esta destrucción de los eritrocitos. Entonces, ¿cuándo se usa azathioprina, ciclofosfamida, rituximab, etcétera? En pacientes que tengan hemoglobina de menos de 10, se puede optar por alternativas farmacológicas. Y eso es todo por la primera parte de los temas de hematología de repaso.